Sí, porque no lo voy a mandar seguido, no, a las redes, porque lo vamos a ver cómo nos vemos. Bueno, pues Tony, qué alegría verte, de verdad. Ha sido un largo tiempo desde que yo fui a la feria de Neiva, que doña Luisa Navarro me habló de ti. Dice, ay, Tony Rodríguez Labur. Y a mí hay un José Labur que me suena mucho. Ese hombre que escribía también cosas, José Labur, ese periodista, era Sí, familia tuya. de allá de la zona. Él era de allá de Vicente Noble, esos lados para allá. No era Sí. familia tuya, no, así, ¿no? Bueno, es un apellido tan corto que siempre que me hacen esa pregunta yo digo que sí, porque es que somos un A poquitito de mí, labur yo no solamente. sé por qué, a mí me dio una pena cuando él murió, tú no te Sí, sí, imaginas. sí. A mí me dio mucha pena porque como bibliotecario no se topa con esos libros, pero yo creo que lo vi alguna vez, como que estuvimos cerca alguna vez. Entonces, cuando Juan se murió, digo, wow, Él se entregaba sí, mucho porque a muchas personas le ha parecido, le dolió su muerte, lo extrañan en el ámbito literario y lo comparten mucho su vida, la comparten con sí, mucho ¿no? Y él agrado. está, y tiene las mismas características que tú tienes. Es un Ah, retratista social. nos fuimos por Es los un, labur. sí, Él eso. tiene un cuento famoso o una historia que es la de colita de rana, sana, sana. Culito de rana. Ajá, sí, Se sí. menciona Sana, mucho esa sana, de, culito de rana. sí, él escribió algo Sí, maravilloso de eso. yo lo tengo, Ajá, está bien, yo lo tengo, está viejito, yo lo tengo por ahí, yo lo agarré y lo guardé, porque la verdad es que ese libro tiene todo lo que es la cultura popular, la santería, eso es eh, una joya. sí, son joyas. Él era sociólogo, antropólogo, por eso él Exacto, se, sí. se- tenía esa facilidad de sacar de adentro de las personas, de adentro de los medios, del medio ambiente. Él sacaba lo que uno no podía ver con facilidad, porque era un estudioso científico de eso. Sí, pero José yo me Labur. desgocé mucho el domingo que viene y me tomé el atrevimiento de ponerlo en las redes, de No, subirlo. no, tú eh, subiste ahí un cuento de Herederos del Sol, que Ay, eso pasa Herederos del siempre, Sol me encantó, que yo porque ese siempre, Heredero del Sol, imagínate tú, esa muchacha, la tuerca, eso que se ha vivido tanto esos ¿cómo romances es que se, que cómo es que se llama la tuerca? Yadir, ¿era que se llamaba? ya, Yadira, ya yo casi ni me acuerdo, tengo muchos personajes. Y ahora Yadira. viste Ujú. cómo tuve que fajarme con los personajes en este cuento de ahora, en este libro de ahora, Las penas del porvenir, porque no sé si notaste, podemos hablar de eso ya. Sí, sí, claro, claro, pero yo quiero que recordemos un chin del domingo que viene y déjame Ah, no, no. presentar, déjame para que la gente cuando vea esto sepa con quién estamos hablando, con Ah, la perfecto, personalidad que perfecto. estamos hablando, con una persona que es muy regional. Tú eres muy de Neiva, Sí, sí, yo sí, soy tú muy eres muy de sureño. Neiva. Tú eres un sureño Ese de renacer verdad. sureño, pero es un renacer sureño, Rosina, que se ha dado, un renacer que se ha dado en los últimos años en la literatura. Tú fuiste a Neiva y vas a muchas actividades aquí de sureños, sanjuanero, como sea, Asua, Barahona, todo, Neiva, un resurgir que en los últimos años estamos Gracias a Dios, porque alrededor de la gente de Baní, de los Pereyó. Entonces estamos trabajando mucho. Estamos los sureños ahora reuniéndonos, escribiendo, promocionando, entregando nuestros trabajos en todos los aspectos. El sur está en literatura. sí, ya me metí con ustedes también. Yo Sí, dije, no, no, ya, no, no. y Por ahí no, se está moviendo algo muy bueno. Y sí, y no te puedes salir ya. Con Xiomara, ya le dije, apúntame ahí en los, ¿cómo es que se llaman? Los del sur. Tiene su nombre, esta Xiomara, agrupación, sí, las sanjuaneras, el Proyecto Cultural Sur, San Juan, Proyecto Cultural Sur. Santo Bueno, pues Domingo. tú eres un Yo soy, neivero de verdad y sí, yo pienso que tú viste el crecimiento de allá de Neiva, que tú estuviste ahí, pero tú eres un maestro normal, eres ingeniero electrónico, graduado de la UAS, no, de OIM. de la OIM. Bueno, has publicado los libros de relatos el domingo que viene, que lo tengo aquí mismo, y hasta que un día nos damos cuenta. Tus trabajos han sido antologados en 50 escritores de hoy, en los puertos de Neiva, del sur al sur.
la antología literaria en honor a Neiva, y eres miembro del voluntariado sociocultural de Neiva Bauruco, Voz Neiva, y del proyecto cultural Sur Santo Domingo, y colaboras con el proyecto académico Nuevo Humanismo. Bueno, pues yo, como te he seguido ahí después del domingo que viene, ese cuento que da inicio es muy triste el domingo que viene, porque al niño siempre le prometían llevarlo al Sí, cine el domingo. No te preocupes, mi hijo, que el domingo que viene yo te llevo. Pero finalmente muere su madre y entonces él todavía cuando la despide le dice, recuérdamelo, y recuérdate que me recuérdate tiene el que domingo. llevar. Él tenía como 3 años, pero Es, hay muchas, son historias combinadas con mucha ficción. Hay muchas partes de esas que quizás no sucedieron o no sucedieron así como lo relata el cuento, pero lo que estábamos siempre en el patio, que siempre íbamos al cine y veníamos haciendo las mismas piruetas, eso, todo eso es real. Y lo del niño también, pero sí, hasta ahí, y lo que la madre murió también. Ahora hay partes que uno lo fue ficciona. real eso, fue real. Ah, Muchas, bueno. tiene muchas cosas de realidad, sí, porque fue el ambiente en que uno se desarrolló allá en su barrio, un barrio de pueblo, no es un barrio de la capital, un barrio de pueblo, que son muy Exacto. diferentes. Sí, sí, yo puedo verlo en ese relato que tú dices, y nos fuimos del Nidal. Ese me dio mucha pena también, porque ahí Sí, tú demuestras tu espíritu ecologista, de exacto, protector del medio ambiente, y pero algo innegable, que el progreso arrasa con todo lo que es la arboleda, los animalitos, sí. que los se Y, fueron, las y rolitas se ese escondieron. cuento está escrito con mucha sinceridad y con cosas vividas, porque es cierto que sucedieron cosas como esa. Para comunicar nuestro pueblo, Neiva, con la parte alta, las montañas, nosotros somos un valle, estamos al pie de la Sierra de Neiva, justo al pie. Ya hay casas que pegan con el cerro, con los cerros. Entonces, para abrir esa carretera hicieron eso que dice ahí. Y yo lo vi No, cuando hizo tractoristas, llegaron de otros exacto. pueblos. Yo lo vi Si hemos todo. sido testigos, todos Hemos hemos sido sido testigos. testigos en cierto modo del crecimiento de nuestras ciudades, cuando nos entalviaban las calles, ¿no? Cuando nos Exactamente, asfaltaban las calles, que exactamente. venía ese tractor, Eso eh, mismo. ese, ese tractor que tú le llamas la bestia destructora del Caterpillar, Sí, de dos cuchillas, le- una le- para arrasar y la otra para nivelar. Es todos vivimos eso, en cierto modo. Yo también, yo soy de San Cristóbal. ok. Entonces, fíjate, uno esperaba con ansias arreglar de las calles, ¿no? Y Sí, veíamos vivimos eso. cómo el proceso ya le echaron esto, ya le echaron lo otro. Perfectamente, lo vivimos. Ya veo que sí lo vivimos, porque así mismo Sí, éramos nosotros sí, lo vivimos todo, inclusive hay cosas muy interesantes que yo viví, que fue la cuestión del agua, cuando no había agua. En mi casa había también. una llave que venía el vecindario entero a Cua- buscar su bota de agua ahí Y cuando se por las iba había que mañanas. ir a buscarla. Entonces todo eso es lo que tratamos de escribir, como dice un amigo mío, que yo digo lo que vivimos, pero le pongo corbata, dice él, porque Sí, no, muchos no, hacen no, esos tú cuentos allá. escribes, tú eres un poeta, Tony, tu prosa es poética. Y Ah, esa, cuando tú dices que las cigüitas emigraron hacia las palmeras de las Marías, supongo que las Marías es donde está el agua, allí sí, el Las Marías es balneario Las Marías, un balneario que tenía unas palmeras que nacían en el agua. no me 10 o 12 diga. nacían en el agua y se fueron. Por eso yo dije mitad anfibia, mitad terrestre, porque estaban en el agua. Incluso ahí están los troncos todavía de las que se cayeron. Que uno va y Oh, si está muy hondo, uno se asienta en un tronco de esos. Esto esa es agua real. es muy fría, ese es el agua muy fría, ¿no? Las Eh, Marías. Las Marías está 4 kilómetros antes de Neiva, pero hay otra que está 32 kilómetros, 33 kilómetros después de Neiva en la descubierta. Esa es Las Varías, que es mucho más fría. Tuve el Esa es bien fría. privilegio de visitar esa zona con Dagoberto Tejeda y la UAS Ah, con en una Dagoberto, sí. excursión que fuimos y fuimos a las Caritas allá frente al lago Enriquillo. Ah, perfecto, sí. Sí, Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Imagínate tú con esas explicaciones también del maestro Dagoberto. Sí, Fue una Dagoberto experiencia. le gustaba ir por allá y hacer esto.
Sí, sí. así es. Pero yo no me metí en el agua, ¿no? Mis hijos me dijeron estaba muy fría. Digo, no, yo no voy. Aunque yo creo, Rosina, que también que uno va después que sale de Baní para allá, uno va en calor, calor. Cuando toca el agua, el contraste le pone un poquito de frialdad, yo creo también. Yo creo que Eh, coopera. sí. Mira, Tony, yo creo que el hecho de que ustedes están tan alejados de los centros urbanos como Santo Domingo, Santiago, daba lugar a toda esa mitología y a muchos cuentos de fantásticos, ¿no? Sí, Y todo eso. hay muchos cuentos fantásticos, pero yo no he podido, no he podido mucho entrar en ellos porque parece que no tengo, ese no es mi fuerte, aunque quisiera. No, no, Pero tú eres como, más costumbrista, tú sí, eres un espejo de una realidad social que viviste. Yo supongo que ya es muy diferente, que todo está muy distinto ya, sí, sí, pero completamente, me gustó completamente. esa expresión que tú dices, los tacos, los cuervos y los judíos se vistieron de negro por el luto, se enlutecieron cuando le destrozaron sus nidos y el asesinato a mansalva de sus pichones, con el vigor del energúmeno bulldog. Ese bulldog es el equipo, ¿no? El bulldog, ¿no? Es un toro, un perro toro, bulldog. Es el mismo tractor, Pero tú te bulldog. refieres, el bulldog, te refieres al tractor, ¿no? Sí, al tractor, al tractor. Antes le decían por allá bulldog, le decían bulldog, Exacto. greda, tractor, le decían. Pero eso depende mucho del tipo, cómo tenga la cuchilla, cómo esté distribuido su elemento de trabajo. Si tiene una pala, entonces ya, pero la gente lo enmarcaba todo en bulldog. Yo quiero, antes de que entremos exactamente a tu nuevo libro, Las penas del porvenir, que recordemos un poquito como también como para, a mí me da mucha pena cuando la gente estigmatiza a los que tienen esa confusión genérica, como tú dices, que estaba Ay, envuelto Don Miguela. ¿Quién Don Miguel. rezará por Don Miguela? Eso Ese Don también fue Miguel, realidad, era un amigo mío. Éramos conocidos, conocidos éramos. esa es la realidad, ese cuento. Casi completo es realidad. Yo compartí mucho con él. No de amigo de andar y eso, pero sí de conocernos porque vivíamos en el mismo ambiente más o menos, cerca. Me Y él, encantó eso del memiso. ¿Dónde queda el memiso exactamente? el Memiso es el lugar donde vivían gran parte de los antepasados de Neiva. Los míos vienen de ahí. Eso está al sur de Neiva, pero ya no existe nada. No Toda la existe el gente memiso. emigraron con una riada, como digo yo ahí, con una inundación, fueron subiendo para el pueblo. Entonces subían, ahí vino mi familia, creo que mis abuelos, no sé si, o mi bisabuelo, no sé si mi abuela nació allá, siempre he tenido la duda. Me dijo un primo mío allá en Neiva que no, que él cree que mi abuela nació en el pueblo ya, pero subieron todos de allá, de El Memiso, ahí no hay nada ya. Sí, por eso tú dices que esas lluvias noctámbulas feroces que Sí. atosigaron las regolas, inundaron las casas construidas ras con ras. Me gusta esa expresión tuya, ras con ras. La usaba mucho mi madre. ¿Qué significa Ah, eso, ras con ras? eso es de nosotros. Eso quiere decir que van juntos, arriba, plano, todo va plano, ras con ras. El ras es la parte de arriba. Si tú dices el agua se entró, está ras con ras, ya va a entrar porque ya está al nivel de piso arriba. Entonces tuvieron que irse donde Prieto la Lica, que es el señor que vivía en un altico. Porque Su casa, su casita estaba en un altico, entonces el agua no llegaba. Esas son oye, partes pero mías esas ya. expresiones son lindísimas, todo eso como tú lo explicas, ¿no? Esa casa de Prieto la Lica, montada en un altico. Entonces, el memiso era sobreviviente, me gusta esa expresión que tú dices, sobreviviente de los desmanes del olvido. Es decir, Sí, comunicar porque esas desmanes comunidades del estaban, olvido y desplantes de la esperanza. esa gente para allá estaban así, porque era una comunidad pobre, no había ni agua, ni luz, nada. Ellos vivían, era en un patio conuco. O sea, tenían su casa y de eso mismo comían de lo que sembraban ahí. Algunos Exacto. salían a pescar porque había muchas aguas que iban del ingenio Barahona, mucho desagüe, iban para allá, agua salobre, porque esa tierra es salobre, entonces quizás pescaban muchos, pero eran en casa conucos que vivían. Ok. Ujú.
Sí, De ahí esa venimos imaginación muchos. tuya es muy fértil, muy fértil. Te felicito, de verdad, que tienes una prosa poética maravillosa, que uno se engancha enseguida con tu lectura, con la lectura y quiere seguir y seguir. Entonces, don Lico Prieto La Lica también tuvo que trasladarse al pueblo, como tú dices, con sus escasas pertenencias y algunos animales. Los animales refunfuñaban. Me gusta esa palabra, refunfuñaban. Es Sí, una expresión. los cerdos iban como no querían, como no querían subir y los chivos Ajá, no sabían para tuvieron dónde lo que llegaban. irse. Y tu Sí, familia también. Ok. Entonces, eh, a mí me gustó esa expresión que tú dices de Prieto La Lica, que dio un tropezón, hinchólo por 9 meses la barriga de una mujer, una barriga ajena. sí, porque no era de él. Y nació el niño el día de San Miguel, por eso le pusieron Miguel. Pero como el niño lo convirtieron en el utility de las vecinas, como tú dices, te estoy leyendo a ti, ¿no? Él compraba y majaba el sazón. Esos muchachitos que son lo que lo llama todo el mundo, ¿no? Cargaba el Sí, agua de la llave pública, guayaba y sacaba la leche del coco, explotaba pelotica en la espalda. Él se fue empoderando de todas esas expresiones femeninas. Y entonces tú dices, él estaba envuelto en esa confusión genérica. Me gustó eso porque mi padre no le gustaba que mis hermanos pusieran ni el agua en la mesa. Eso no, eran no, cosas de mujeres, ¿eh? claro, y que se pare y deje el plato ahí. Todo eso es Eh, lo que tratamos de decir y que por eso yo, ahorita cuando nos dijiste de que escribimos esas cosas que ya no existen y precisamente eso es lo que queremos. Yo podría escribir de reggaetón y de que llegamos al parque, a un drink, pero eso se está viendo todos los días. Entonces yo Exacto, trato de exacto. llevar cosas para que vea de dónde venimos y si podemos, si todavía hay algo bueno de eso que podamos rescatar, ¿No? Y lo que sacar no se lecciones, puede, porque sí, realmente yo he visto casos realmente de cuando hay esa confusión genérica, se van desviando hacia el otro género, ¿no? Y sin una imagen paterna también, sí, el como el niño fue caso, adoptando esos ademanes gestuales femeninos. Entonces sus oficios estaban muy alejados de la albañilería, como tú dices, de la albañilería, la carpintería, de todos esos oficios fuertes, ¿no? sí, Que son los que hacen a los hombres, macho, fuerte, él, vigoroso. él lo que majaba sazón y compraba, buscaba agua. Se veía mucho eso antes. Sí, entonces se puso a leer la taza también, pero con Sí, eso fue un fracasado porque no le gustaba a las mujeres. Entonces dice, ay, ya lo que quiere es que le digan las cosas buenas. porque después que él se puso grande, Miguel o Miguela, le decían Miguela, él se Don puso, Miguela, él era fuerte de la lengua, él a cualquiera le decía lo que eran cinco. Sí, sí, tiene muchos cuentos él allá hay muchas historias, porque él era fuerte, fuerte. bueno, pues, bueno, entonces, pero tuvo ese final también, verdaderamente, que Sí, sí, fue, sí, 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 lo sí, mataron sí, a don sí, Miguela, así mismo, finalmente. lo mataron así mismo. La intolerancia, eso es lo que quise resaltar hoy, Eso dolió que la mucho, intolerancia hacia lo diferente, eh, somos intolerantes hacia lo diferente, sencillamente, ¿cómo no aceptar a cada persona con sus maneras, con sus formas, ¿no? Entonces después se volvió un rezador, cuando fracasó como en la taza leyendo la taza, se convirtió en un sí, rezador. eso es Entonces, cierto también, él rezaba en los 9 días, él era que rezaba en algunos sitios y y no cocinaba. lloraba, no se volvió un plañidero. No, no, él era muy hombre en ese sentido. Porque él era fuerte, encima de eso él era fuerte. Sí, 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 pero para resistir en esos tiempos, Rosina, había que ser fuerte. Él tenía su pelo lambío y su cuadro de mujer en esos tiempos. No era fácil, era fuerte. Él venció Ah, muchas cosas para ser él o ella. ay, sí. Entonces Sí, ya le sí. cambiaron el nombre, Don Le Miguela. decían Miguela, yo le puse Don Miguela, pero era Miguela. Miguela le decía. Todo el mundo. ¿Sabe que cuando yo llegué a trabajar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el mensajero se llamaba Don Elso? Don Elso. Y era espectacular. Dios lo tenga en la gloria. Pero Amén. Ay, Elso sí, era sí, todo un sí. show, porque Don Elso, según él tenía todos los meses su regla. Él tenía Sí, las reglas todos los meses. se, Ay, se me fu- siento tan mal. Este, se fue lejos. Yo creo que Miguela también hacía eso.
Pero Miguel le decía la cuestión, es que tengo la cuestión. Y él Era el- tenía su regla cada mes, don Elso. Ay, Dios mío, estoy mal, hoy me siento mal. Entonces uno indiscutiblemente provocan la risa, ¿no? Provocan risa y bien, eso, pero son fabulosos, no le hacen daño a nadie. no, no, a mí me dolió mucho la muerte de Miguel, de verdad. Ya yo no tenía ningún contacto con él ni nadie, porque yo tenía años que no lo veía cuando el incidente, pero Sí. no, como quiera me dolió. Yo conocía a su papá, que era de allá, de un barrio cercano al mío y todo, y sus hermanos tenían relación conmigo, todos sus sobrinos y así. Entonces veo que tú agradeces a Ismael Díaz Melo, este arquitecto banilejo, un gran gestor cultural, Ismael es el, a cual admiramos y apreciamos bastante, ¿no? por Sí, el porque prólogo, siempre está apoyando la sí, cultura. sí, ese Ismael. El prólogo es de él, de ese libro, El prólogo es de él. de Bueno, pues Ismael, sí. entonces, en las penas del porvenir, yo he podido darme cuenta que tú traes otro tipo de cuentos. Son Sí, cuentos distintos. de eso te Ujú. quería hablar, sí. Son No te entre- distintos. por eso no te entregué el otro de hasta que un día nos damos cuenta que ya sí quiero que tú lo leas. Sí, sí, Cuando, claro. sí, Yo leí, se soltó la fiera. Se soltó la fiera. Entonces, eh, este de soltó la fiera, es el es- segundo. ese es el segundo. Sí, pero cuéntame un poquito, estos cuentos de verdad son distintos a los del domingo que viene, porque aquí Mira, tú también entras como en el espacio más público, tú sí, describes, no veas, en déjame ver, en Se soltó la fiera, yo veo aquí que tú tienes un juego de palabras también. Aquí mencionas resort, que sabemos que resort tenemos que traducirla, ¿no? Se refiere a la sí, palabra inglesa resort, que se sí, usa yo creo que mucho. la escribí en una forma especial por eso. Creo que la escribí en cursiva o algo. Algo le hice. Sí, claro. Y también AM, cuando leemos AM, enseguida nos damos cuenta que te refiere a antes meridiano. Ah, Exacto, ah, ah. ese es un juego por eso me dijo una persona, no, tú lo escribiste para gente más inteligente ahora, Tony, vas a tener más problemas, porque tiene muchas cosas bien pensadas en ese sentido. Pero el Y primer cuento, para hablar de las penas del porvenir, primero tendría que decirte, bueno, ya hablamos de Ismael, que es el prologuista y también tiene mucho que ver con la corrección, Ismael, y con la recomendación que me hizo, porque ese libro tenía muchos cuentos más, pero Ismael me recomendó, Tony, tú tienes que circunscribirte solamente a Verano Largo en este libro, porque tienes mucho de Verano Largo, tiene muchos personajes en varios cuentos, y entonces ya ahí rehice otra vez la ingeniería del libro. Cuando tú sí, leas el primer cuento que se llama la eh, película de los La ingratos. película de los ingratos, que es una rebelión de los personajes, aquí se me revelan los personajes cuando yo los llevo a vivir a Verano Largo, mi elenco, vamos a escribir cuentos, vengan. Cuando los llevo allá a Verano Largo, lo primero que ellos me dicen es que quieren vivir cerca del parque. Quieren vivir, yo digo, no, 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 espérense, ahí no. Me dice, pues ya me vivir para Avenida. La Avenida es una avenida, así como suena, que hizo Trujillo con unos chalés muy bonitos, que era lo más bonito de Neiva en esa época, chalés iguales. Y yo le digo, tampoco. Entonces los llevo a vivir para un barrio paupérrimo donde estaban las barras, billares, cabareces y eso. Los llevo ahí. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, es lo que dice, un descuido mío, escribiendo como estoy conversando contigo ahora, uno de los personajes que yo puse a atender el bar llevó cuatro polizonas, cuatro mujeres de otro pueblo. Entonces ya ahí se hace realidad con ficción. Y cuando yo vuelvo a reaccionar, que encuentro esas cuatro mujeres que yo no las llevé, entonces yo digo, pero se me revoltearon la gente. Entonces ahí cuando empieza el cuento, que se empeora cuando una de esas mujeres se le va al que la llevó y le monta su competencia a otra barra. Y es Exacto. un relato muy, muy, muy bien montado porque todos los personajes que están aquí en la película de Los Ingratos, todos esos personajes se desarrollan en los demás cuentos. Todos. Entonces, ahí está el ebanista que
Después el papá de unos cuentos muy buenos que hay ahí, el de Babilonia. Cuando lo leas vas a divertirte Yo mucho. lo leí Está el, Babilonia también. está el cuento de Los Condenados, que yo creo que es uno de los mejores cuentos que tiene ese libro. No me Mm. diga. Los Condenados, sí, sí, para mí ese es un cuento maravilloso. Está también La mitad de los muertos. No sé si quiere que te vaya dando algunas pinceladas. Sí, claro, claro. Mira, a mí bueno, vamos a seguir. Ya tú hablaste del primero, ¿no? El segundo cuento, que es, Se soltó la este, fiera. se soltó la fiera. Que ella le dice, se canta y se llora porque le peleaba al esposo porque no estaba los domingos con él, con ella. Y le dice, ven para la casa, ven para la casa. Tú, cuando él estaba afuera, pero él Sí. cuando dice, bueno, déjame complacerla a ella, pero realmente a él lo han despedido del trabajo. Y Cuando entonces llegó que tú buscas esta hora, hoy viernes. sí, entonces, ese día, el viernes, Danilo, que es el esposo de Runina, que tú dices que ella se canta y se llora, entonces él le dice, mañana yo voy con Runi, me voy con ella. Entonces, a mí me gusta eso, ni Capicúa 25 ni Pase Corrida 30 lo entusiasmaron. Ese juego de dominó que es muy habitual en los pueblos. Sí, más él que todos los viernes pasaba a jugar ese día, nada lo entusiasmó porque lo habían cancelado. Lo habían cancelado Se y fue a como su él dice, casa. bueno, esto está muy bueno, la esposa estaba complaciéndolo en todo. Ay, sí, ven, no te preocupes, mi amor, tú vas a conseguir trabajo, no te preocupes, pero pasa otro día y dice, bueno, ahora sí, esto sí es bueno, pues mira, me traen la comida a la cama, tengo el televisor, me pongo a ver televisión, yo estoy más bien que el cara y eso de trabajar no está fácil. Pero cuando esa mujer se encabrita, se soltó la fiera y le dice, levántese de ahí a buscar trabajo, hombre del diablo. Y en un momento, Eso fue una pura sureña. De San Cristóbal para allá, no te salga. ajá, las sureñas Sí, son así. una sureña de San Cristóbal para allá. Sí, esas sureñas no son fáciles. Entonces aquí me gustó el juego de roles que tú haces. Tú lo delimitas muy bien. La mujer como cuidadora, el hombre Sí, como proveedor del dinero de la familia. Y yo digo, con amor solamente no se va al mercado. no, y ella lo quería, lo quería, ella lo quería. Ella lo quería, pero quería que te fuera a Todo trabajar. cansa, ya eran 13 años. Con 13 años no tiene que estar más de 5 días ahí. Si fuera un mes o 2 meses. Pues sígueme diciendo este de Babilonia. Cuéntame de Babilonia. Que Bueno, Babilonia ya entra como, ya son como cuentos colorados ahí ya. Ya tiene entra, algo así de colorado, pero con todo el respeto. claro, ¿no? Babilonia no, Babilonia era una muchacha contenta que eh, se conseguía a los novios y lo tumbaba al otro día. Si hay que tumbarlo, se tumban. Rey muerto, rey puesto, decía ella, hasta que apareció el sargento Meléndez. Se la cargó, yo uso ese término, se la Que se cargó, la cargó. porque los militares le cargan el fusil, le cargan la pistola. Ese es el mismo término. Me cargaron un fusil, me cargaron Ujú, ujú, Entonces yo usé ese término, pero no, no tiene nada de desprecio. Babilonia hace de todo. Cuando su mamá, eso se usaba mucho, ya recibió un día al primo Hilario en su casa y lo encontró sí, la mamá, Palmira. sí. Cuando Palmira lo encontró, Babilonia, se puso muy, La en vez, mamá protegiéndola a ella y ella lo más feliz. ella Después le lo más dejaba la feliz. puerta abierta para que entraran sin problema. Sí, que también yo viví eso, pero no yo como No me participante. digas. Sí, yo vi muchas historias de esas. ¿Tú viste? Claro, Sí. Ah, sí, sí, sí. la mamá creyendo que la muchachita estaba durmiendo y ella haciendo de la suya. Haciendo de la suya. Entonces, hasta que Babilonia, por más que se entretuvo y le hizo creer a la gente, o no creer, quizá ella estaba sincera con el sargento. Cuando el sargento vino, que le dijo que me trasladaron de un momento para otro, Babilonia dijo, ajá, más para adelante iba en Tigris. Después di, Babilonia no era fácil. no, no era Babilonia, fácil. Y ahí se Babilonia no era. demostró que es una mujer dura, pero ajá, tú vienes de repente que te trasladaron, ¿verdad? Vete con Dios. Más para adelante vive gente y mejores Así mismo. vecinos. Se le Decía una puede amiga poner mía. eso en el final.
Sí, pero muy interesante. Bueno, el primero que era que Babilonia tuvo, me llamó la atención eso, que la mamá ha hecho un pleito con él, le dice, no te meto preso por consideración a tu abuela, Ah, sí, abusador. ah, Lo sí. amenazó a él y entonces Hilario le respondió, ah, sí, al pendejo. Ajá. Y ahí recogió sus herramientas y metió bajo zipper con la Ajá. que Apaciguaba la calentura de la babi. Dices tú aquí, después yo le voy a contar la historia de Hilario, ese buen bellaco. no, Hilario era un tigre, después hay más cuentos de él. Eso existió, ¿verdad? Hilario yo lo tengo en la mente como otra persona del barrio que aunque no vivió eso, pero era un bellaco, era un bellaco. Uno va cogiendo personas así y lo va poniendo en su cuento que no tienen nada que ver. Exacto, no, mira, a mí me gusta ese rosario de dichos que tú tienes aquí, que es ese Ah, rosario que le dijo a Sandalio. a Sandalio, de los tigres y del Aria, el único que se le escapó a la jovenzuela fue Sandalio. Y entonces lo que le decía era mucho dicho a él, porque él no le había hecho caso. Sí. Entonces Salta dice para ella que atrás. le decís salta para atrás, destelengado, zarrapastroso, atolondrado, raro. Tú te lo pierdes. Babilonia no era fácil, Y sin se lo duda sacó era dura. con un levantón de falda. Sí, yo conocí Eh, ciertas damitas. el cuento de mentira que tú tienes aquí, que es muy breve, cuento de mentira. Esos cuentos también todo eso fue verdad. Este es No, verdad. no, cosas que yo veía en mi sector, sí. Sí, Serán sí, este muchachas, serán muchachas que iban a a los la bares, a la diligencia. barra. ¿Eh? ¿Y qué es la diligencia? No, la diligencia es como se llama el bar. El bar, sí, vamos a leer este, vamos a leerlo un poquito para que Sí, la gente sí, vea. puedes leerlo, Qué sí. bueno. ¿Tú quieres leerlo? Déjame ver si puedo leerlo, porque si te fijas, estoy sin lente. No me diga. Ah, ¿Qué yo página también, es? ya yo tenía una vista 20-20, pero yo creo que ya queda como un 10-10. Ese se llama Cuentos de Mentira. Sí, la página 49. 49. Yo casi me lo sé A de mí me memoria. gusta mucho. Tú sabes que yo leí una vez que a alguien le gustaba mucho poner superlativos y decía, no, no son putas, putísimas. Yo creo que Babilonia era putísima. Bueno, Babilonia no era fácil. Pero si con lo que te decía ahorita, Palmira, la mamá de ella, oye, Sí, ajá, está en el primer cuento, como te decía, sí, en en, la película de Los Ingratos. ¿Quién es ajá, Palmira? Palmira es una de las muchachas que trae Sariota, que fue la que se le reveló al dueño del bar. Y era Palmira la que Sariota tenía espléndida para inaugurar ese día, para abrir. Y el ebanista que Sariota llevó a arreglar el bar, que fue un colmado que ella invadió. Entonces lo llevó a... Yo quiero que tú leas ese cuento con mucho detenimiento. El primero es una joya también. Es una joya. sí, sí, son Entonces, maravillosos. Tus cuentos son muy entonces buenos, todo, todo. el ebanista Aplaudo. agarró y le empreñó a Palmira y tuvo a esta. Por eso salen otros cuentos. Y tú a Babilonia. Y tuvo a Babilonia, exacto. Y Todos los Babilonia cuentos están tenía, relacionados. ok. Cuando tú lo leas con detenimiento. Déjame ver cómo me sale este entonces. Mentira. No eran cuero nada. ¿Para dónde iban a coger esas muchachas si no era para la diligencia? Todas habían corrido tras el bachillerato. La que no sucumbió ante las incógnitas de Bardor, la venció el desaliento social en la... La primaria. Me gusta esa imagen tuya, la que no sucumbió ante las incógnitas de Bardor, esos teoremas de Bardor que había que aprendérselo, ¿eh? No todas se frizó, parece. Anda, se frizó. Tony. Bueno, se ha frizado Tony. Yo lo voy a leer. Cuentos de mentira, en lo que Tony viene. Cuentos de mentira. No eran putas nada. Mentira, no eran putas nada.
¿Para dónde iban a coger esas muchachas si no era para para la diligencia? Todas habían corrido tras el bachillerato. La que no sucumbió ante las incógnitas de Baldor, la venció el desaliento social en la primaria. Mira la marocha, hasta se apuntó en la escuela laboral, ilusionada con aprender a coser y a bordar. Pero qué va, ni aguja ni dedal. A las primeras puntadas perdió el hilo en un pajar. ¿Cómo no? Con el bar ese ahí, a puertas abiertas desde que daban las 3. Con tamaña tentación, no hay voluntad que resista. Así cualquiera se descarrila. No digo yo, no digo yo. Muy breve, pero muy significativo este relato de este bar donde las muchachas las llevaban, ¿no? A la diligencia, las que no podían estudiar, que se quedaron paradas en el estudiar. Se nos ha ido nuestro autor maravilloso, Tony Rodríguez Labur, parece que ha tenido algún inconveniente, pero vamos a leer algo más. Eh, el dilema. Vamos a leer este cuentecito, el dilema, en lo que, en lo que viene nuestro querido autor, Tony Rodríguez Labur. El dilema. Don Tulio pasó a casa por casa a cobrar el cristal que habíamos roto la tarde anterior a su Hilux. 2 pesos por cabeza, cotizó. La gravedad de su semblante contrastaba con la frescura matutina. Cuando le tocó el turno a mi familia, encontró a mamá en la rutina mañanera de barrer el patio. No sé quién mandó a don Tulio a cruzar por la calle en pleno juego de pelota. Y lo peor, justo cuando Luisito, el de Adela, estaba bateando. Un jugador con tendencia a zafársele el bate. Elvio, el de Rafaela, vio desde los files la sombra roja surgir de la esquina. Afanoso voció hacia el home. Aguanta, aguanta, Luisito. Demasiado tarde. Ya el swing goloso del prevenido había quebrado muñeca. El palo fresco de guayaba voló sin escala al bonete de la camioneta. Con la misma propulsión saltó al cristal delantero. ¡Kitipum! El barrio se alborotó. Los vecinos hallaron tema. Sobregirados de ocio, retornaron a sus hogares luego del recogimiento tardío del sol. Recuerdo que esa noche, al acostarme escurridito, la jefa me lo cantó bien claro. Te voy a cobrar a Chele el correazo. Mamá se percató de la presencia del cobrador cuando éste había avanzado medio callejón. Inmediatamente lo vio, quintuplicó la intensidad del vaivén de la escoba, como cuando barría las porquerías de los patos. Sin mucho rodeo, el querellante le soltó la que no se devuelve. El que no pague los 2 pesos va para la correccional. Yo, que expiaba por una rendija del domingo, quedé varado. No sabía qué era peor, si aguantar los 200 correazos de la vieja o pasarme una temporada en la correccional. Muy buen relato. Aquí está Tony Rodríguez Labur de nuevo. Parece que se le ha interrumpido la energía. Algo Por, pasó con él. Adelante, Tony. por aquí estoy, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho. No te vemos. Sí, no No tengo la cámara ahora, tuve un No te inconveniente. preocupes, pero te Sí, escuchamos. Qué bueno que regresaste. sí, sí, perdón, Doña L, parece que tengo alguien aquí, movió el router, la ah, muchacha, y ya usted se sabe. desconectó. Casualidad, una casualidad muy casual. Ok, no te preocupes, pero Voy a ver seguimos cómo, adelante. voy a ver cómo Segui- resuelvo lo de la cámara, pero sí, ese es sí, el dilema. sí, el dilema. Ah, tuviste que aguantar tu correazo de tu mamá. Bueno, ya me vi en ese dilema de no Eso fue saber cierto. cuál Ocurrió, elegir. eso ocurrió realmente, ¿no? Más o menos se podría decir que sí, Más o sí. menos, con algo Suce- de su- su- ficción. Exacto. Sucedieron cosas como esas en mi vida de muchacho.
A mí, yo estaba leyendo Los Condenados, ese trío de incontrolables del barrio, Lilín, Mosito y el Cojo. Sí, es muy buen cuento también ese. Ese es el que me interesa que veas, porque yo creo que es uno de los, es el que abre, el que me abre con ese tipo de cuentos. No sé Exacto, sí, qué es el que considera, el mismo Ismael considera esto como una que se puede llevar al cine. En el prólogo lo dice Ismael, y esa fue la finalidad de que en el primer cuento, si tú te fijas también, cuando vas a ver que hay muchos términos de cine, sí, claro, muchos términos de cine. La mayoría, por eso La Diligencia era una película muy famosa. exacto. Ah, ok. Entonces, de eso se trata ese cuento, de ir llevándolo hasta Los Condenados, que son tres muchachos de un barrio, Sí, sueltos en un barrio que hacen de todo y después hasta que les sale una persona. Ahí es donde el final tiene un poquito de realismo mágico al final, pero es un buen cuento que yo quisiera que cuando lo leas me puedes comentar de él y yo sé que sí, te va a sí, gustar mucho, porque yo voy sí, narrando la vida de los tres muchachos uno por uno. Yo digo qué hacía cada uno y es fenomenal. ¿Quién era Lilín? ¿Quién era el cojo? ¿Quién era Mosito? Y el que ellos metieron, Marito, que fue el único que quedó vivo, porque en realidad murieron. sí. Sí, murieron, sí, tú me da pena, sí, porque tú retratas una realidad muy dolorosa, ¿no? Muy Sí, dolorosa, de los que deciden hacer las cosas mal hechas. A propósito, estoy triste porque aquí la que nos limpia en el edificio le hemos pagado su doble sueldo, se le ha dado su canasta y va con 6.275 pesos esta mañana. Salió de ahí de Quitasueño, no, y vino un tipo en un motor y a punta de pistola la tumbó y le quitó su chelito. Digo, Dios mío, ¿cómo puede oye, pasar esta cosa, no? Qué doloroso, triste. doloroso. Entonces, tú dices aquí que el cojo, había uno que iba a ser un tremendo ingeniero, porque él tenía una habilidad muy buena con sus manos, era capaz de multiplicar en miniaturas cualquier tipo de vehículo, ya sea terrestre, acuático o aéreo. Mosito lo reproducía. Su don se expresó al máximo con el doble a pequeña escala de las máquinas del parque de atracción. Era cierto eso, que podía hacer esas réplicas de Sí, una sí, silla sí. voladora, de unos Ese caballitos. era otra persona que yo tomé sus cualidades y se las puse a Mosito. Oh, sí, exacto. Pero donde Mosito alcanzó el clímax creativo fue con la construcción de las dos motocicletas Kawasaki que ejecutaban acrobacias alrededor del globo de la muerte. Una maravilla. Ciertamente, tú tienes muchas imágenes, esto puede llevarse al cine. Sí, sí, eso. Y el otro Eh, personaje, también el cojo, también tiene su historia. dices tú que del cojo ni hablar, ese era un huraño. De que de cojo no tenía ni la co, solo dejaba el barrio cuando le tocaba vender o empeñar lo hurtado. Y oye lo que robaba, una manguera, un caldero, una silla, unos zapatos, una linterna, una gorra y cualquier otro bien que por dejadez de sus dueños había amanecido bajo el tibio manto de la intemperie. Era arisco desde chiquito. Me llamó la atención eso que él vino, lo llevaron a la correccional de menores. Tú sabes que yo soy de San Cristóbal, yo vivía cerca Ajá. del reformatorio. En el reformatorio lo atendían sacerdotes españoles y a ellos les gusta mucho el juego de fútbol. Ajá. Y tú dices que él aprendió a fumar en la correccional. ¿Sería allá en San Cristóbal que lo mandaron? Sí, era en San Cristóbal. Ah, bueno, pues me gustó mucho eso para que tú veas cómo uno va relacionando las cosas, porque yo conocí el fútbol porque precisamente allá en esa correccional que le llamamos el reformatorio, tienen dos campos de juego de jugar fútbol y ahí los muchachos se entretenían, desde luego supervisados con sus sacerdotes, jugando fútbol. Los reformaban a base de entretenimiento, ¿no verdad? Sí, Y de pero trabajo. si tú ves ahí una parte de Rosina, yo digo que con él fue que yo, porque en primera persona, con él fue
con quien la primera persona que yo oí la palabra penalti. Ajá, exacto, por eso pensé, dije, no, Sí, donde se fue a la correccional de San Cristóbal, sí, allá. Allá en Neiva cuando yo estaba chiquito amenazaban mucho a uno. Te va a llevar para la correccional, era para San Cristóbal. Quiero que sepa que yo vivía en esa misma calle de la correccional, en la calle Ah, ok. Luperón, en la Luperón, que era una calle muy hermosa porque estaba adornada de muchos árboles, entonces, que llevaban al Castillo del Cerro, que era la casa que se le hizo a Trujillo, que él nunca habitó. No sé si Ajá. tú sabes la historia de esa casa, que cuando él llegó He dijo, escuchado algo, he leído y la he visto, la casa, yo la he visto. sí, que cuando él le presentaron la casa, una casa con muchos pisos y con muchos salones, salones de chinos, salones a barbería, iglesia, tenía de todo. Y él dice, reformándola serviría para un manicomio. A él no le gustó y entonces tenía hasta incrustaciones de oro en los baños. Ay. Tenía baños. Esa casa, tú no te imaginas. ¿La conociste, el Castillo del Cerro? No llegué a subir. Y está ahí todavía. Sí, está. Creo que la tiene la Procuraduría General de la República como un centro como para llevar a los internos, porque ya no les llaman presos, sino internos, Ah, de ok. llevarlos allí. Bueno, pues allí dice tú que él, lo que sí puedo afirmar es que allá en el reformatorio aprendió a fumar y a patear el balón de fútbol. De su boca escuché por primera vez la palabra penalti, que la usaba hasta en los partidos de béisbol que armábamos en el Limpio de Ramón. El Limpio de Ramón debe ser un espacio donde tú jugabas allí, ¿no verdad? Así mismo, en un solar grande. Vamos para el limpio de Ramón. Fíjate qué hermoso. Yo tuve una amiga también de esos sitios por ahí. Es muy particular la vida por ahí, por ese sur profundo, ¿no? Sí, sí, También, nosotros ¿no? Y- tenemos y- nuestra vida un poco de nosotros. Al sí, estar, porque por ejemplo, ella me decía que su papá tuvo como 90 hijos sí, eso se vivía mucho por allá. y que montaba su caballo todavía a los 90 años, montaba a su papá el caballo. Y también conozco también un amigo que es muy amoroso, es muy cariñoso, él tiene muchas Ah, queridas. todavía. Todavía, Ay, ay, ay. sí, me parece que se daban como esas relaciones y también se visitaban una a la otra. Es decir, que no había muchas rivalidades entre No, ellas, ¿no? hay muchas historias de gente hombres que la tenían hasta cerca y eran amigas. Exacto, es decir, que Sí, es una convivencia muy particular, ¿no? sí, Ujú. eso era, esos hombres eran jefes por ahí, Exacto, jefes de mira, me familia. gusta esto que tú dices, eh, que te conocían todos los muchachos desde pipiolitos, que es una expresión muy también, muy local, muy Sí, regional, ¿no? esa la puse yo ahí con esa finalidad. Busqué para no poner muchos niños desde chiquito, nada de eso, sino esa especial. ¿Y te gusta jugar billar a ti realmente? Es- sí, sí, yo juego, pero muy poco, nunca aprendí, me ganan. Yo casi Ay, no ay, sé ay, ningún bueno. juego. Pues síguenos contando ahora, mi amor, porque yo nada me he leído hasta ahí, pero yo te prometo que lo voy a leer entero y yo creo que vamos a tener mucho que compartir, porque es que son muchos, por ejemplo, este último, Razones del Corazón, este último, qué lindo, Cháncharo, Cháncharo, déjame ver cuál más, Filo con Filo, supongo que Filo con Filo no corta, ¿no, verdad? Más o menos, ahí tienes que llegar. Cuéntame un chin de Filo con Filo. Mira lo que sucede, el cuento que lleva, que da nombre al libro, Las penas del porvenir, es una señora que se llama Sariota, Ajá. que le toca criar o hacerse cargo de cuatro niños porque la mamá se le muere en su casa. La mamá Oh, vive en una loma baja donde ella, porque se habían conocido que trabajaron en una casa de familia y se muere en su casa. Entonces ella tiene que encargarse de esos cuatro niños para buscar a quién dárselos. Ella lo va dando uno a uno a los niños hasta que le quede el varón, el último. Es un cuento muy bueno también. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde debe no, terminar el libro. Pero yo sí. hice un bono, aparte, al final, tú lo puedes ver, que dice las penas que faltan. A, Ok. a ellos les regalé cuatro cuentecitos más, que es como la parte que yo no pude contar dentro del cuento principal.
Un Por, secreteo milagroso. sí, Primero secreteo milagroso, después sigue filo con filo. Ay, vamos a leer un poquito de filo con filo, no solamente para seguir leyendo ahorita, ¿eh? déjame entonces, Este pero libro, déjame contarte la historia de Filo con Filo, porque hay que leer primero el otro. sí, Filo con Filo, que a ella le expulsan el niño de la escuela, que ya tenía 14 años. Cuando se ajá, lo expulsan, que ella va a reclamarle a la profesora le dice que fue la directora. Ya dice, allá está bien, ella y yo nos encontramos, la directora. Pero sí, ahí entonces en Filo con Filo, lo que yo cuento es cuando ellas dos se encuentran, que Sariota la ve en el mercado, esa mujer hablándole mal a la vendutera, Sariota dice, mierda, me le iba a tirar, pero ahora iba a tener que echar para atrás. Entonces ahí es donde viene la expresión filo con filo. Nunca se menciona ahí porque Sariota no era fácil. Tú lo vas a ver sí, cuando la leas. Era sí. una boca dura. Ese tú lo puedes leer, pero también hay uno muy bonito que se llama La foto del liceo. Es un cuento maravilloso. ¿Cómo se llama? La foto del liceo. Ok, Maravilloso, ok, maravilloso. Pero maravilloso. Es decir, mira, maravilloso. este libro yo lo voy a leer todo porque este libro va a ser puesto en circulación el próximo año, el 2026. Ya tiene la fecha. ¿Tiene No, la no, ya fecha? no, no tenemos fecha todavía. Eso, Me avisa para acompañarte. no, pero claro, nosotros siempre trabajamos con la persona que yo le colaboro de Nuevo Humanismo. Yo digo que colaboro, pero yo soy parte de esto. Eso es con Fran Acosta. Ahí está Bartolo García Molina. Sí, está la Ok, misma Rosángel Florián. Oye, sí, Florián, no, no, Will Florián. Un grupo de académicos, ujú, pero que a la cabeza está Fran Acosta, que es decano ahora por la Facultad de sí. Humanidades. Fran Acosta lo conozco, él era Sí, de los amigos de la biblioteca, de la biblioteca que se de- llamaba de- entonces Bartolomé de las Casas, sí, que luego sí. es la Pedro Mir, donde yo Hostos, viví, donde yo O- trabajé por casi 30 años ahí. Ujú, Ostosiano hasta la ujú, taza con Luisa y con Solange Román, con ese ujú, grupo que sí, están inmiscuidos en el proyecto Ostosiano siempre. Y con esa gente es que yo pensamos publicar el libro el año que viene. ok. Entonces, ¿tú quieres que yo lea la foto del liceo? Mira a ver eso, o filo con filo, como tú quieras, pero la foto del liceo es bien manejable. Vamos a leer un poquito, porque no podemos leerlo todo, porque este libro va a ser un bestseller. Ah, exacto. Yo espero que este libro se venda, pero mira, porque la verdad es que está muy bueno estos relatos, Sí, muy sí, bueno. yo, gracias a Dios, he tenido mucho apoyo y muy buena crítica. La foto del liceo. Yo no sabía que el paso de la escuela primaria a la secundaria era tan complicado. Había que dar como 1000 pasos. Lo primero era el ritual de la fotografía 2x2 demandada en los documentos de inscripción. En esa corta temporada, los 3 puntos fotográficos de verano largo se atestaban de novatos. Hacían su agosto los fotógrafos. La mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso nunca habían estado frente al lente de una cámara. Yo formaba parte de la pequeñísima excepción. Gracias a mi madrina residente en la capital, me daba el lujo de retratarme cada vez que ella regresaba de visita, aunque a decir verdad, en muy pocas ocasiones traía las imágenes de vuelta. Yo creo que hasta sin rollo nos flasheaba en un amable gesto de engatusarnos. Para tirarme la foto del liceo, mamá me vistió como si fuera a protagonizar una novela rosa. Me peinó de lado por primera vez en la vida con mi rayita. Para rematar, me abotonó la camisa que casi me ahorca. Más tirado que un peo. Se burló mi hermana Esmirna, quien había pasado por ese tormento 2 años atrás. El fotógrafo nos recibió como si nos estuviera esperando. Tan pronto pusimos pie en su estudio, me mandó a sentar en la banqueta destinada para hacer las fotos oficiales. Quedé dándole la espalda a un manojo de cortinas desplegables. Las descorrió, dejando de fondo una sola, la blanca. Mamá se quedó de pie. Con distraída simulación miraba las fotos exhibidas en un mural de Playbook sin marco. Siéntate derecho, me pidió el fotógrafo, y se dirigió al cuartito donde revelaba los rollos. Al poco tiempo salió con la cámara
sostenida de una fina correíta que descansaba sobre su ingle. Se me pareció a mi primo Alexis con su cantimplora de Boy Scouts. Cuando creí que me iba a retratar, se acomodó en su pequeño escritorio. Abrió una libreta de las que se cambian de página lanzándola hacia adelante y se dedicó a escribir dictándose a sí mismo. El hijo de Marión, dijo y escribió. Continuó 4 fotos 2x2. Por último, para el martes, y cerró el cuaderno con el lapicero dentro. A mamá la remitió al olvido, como si fuera un retrato más del mural de los recuerdos donde el pasado campeaba en blanco y negro. Acercándose a mí, se enfrascó en cambiarme la dirección del peinado. Mamá se interpuso de una vez. Es que con esos cabellos ladeados va a parecer muy viejo, justificó él, con un peinecito en las manos, de esos que los dientes se van reduciendo en espesor y en tamaño, como el de los barberos. Mamá aceptó finalmente, no sin antes consignar su aporte, limpiándome la cara con la almohadilla de ella empolvarse. Era su interés no dejar ninguna huella que pudiera empañar mi imagen en el futuro. Este momento es corto, cabezón, pero la foto es para siempre, sentenció. Así fue, como uno me enderezó el peinado y otra maquilló mi rostro. Con tanto manoseo pensé medio disgustado. No hay forma de que salga feo. En este punto del angustioso proceso, di por seguro que lo próximo sería el crash. Falso. El ritual del fotógrafo parecía tener diferentes etapas. Lo comprendí cuando se acercó a mí de nuevo y me enderezó la cabeza tomándome por la barbilla. Tenía unos dedos suaves, casi no los sentí. Luego se alejó unos pasos sin mirar hacia atrás, mientras me apuntaba con su cámara de ombligo. Una imitación perfecta de la mítica Rolleiflex. Se detuvo en el punto focal exacto y por fin me soltó la frase de cierre. No pestañes, crash. Era viernes. ¡Wow! ¿Cómo recuerda esa primera foto? Sí, sí, eso fue cierto, porque el fotógrafo quedaba al lado de mi casa. Ay, ay, ay. En casitas pequeñas, él alquilaba una habitación al lado, porque no es que nos vamos a hacer la idea que era un estudio, como le era, no, era una habitación de madera, una casa hasta de palma arriba, pero palmas canas, Sí, como se hacían antes, y quedaba ahí cerquita y era así como él lo hacía. Yo lo vi conmigo y con muchos, al ser su vecino, lo vi y pude describirlo de esa forma. Un sí, cuento fíjate, yo bien. tengo muy poca foto también, Tony, de esa época. Yo Yo, era esa, pobre también. Yo tengo una foto con mis dos hermanitos, ay, 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 yo muy bonita, con una yompita roja, y mi esa hermano del mayor liceo, a un lado y el otro esa del liceo es hermanito la mío, más pero vieja eso que se, yo tengo. era en un estudio que tenía uno que hice hacer esa foto, Sí, imagínate tú, claro, no todo el no había mundo foto, tenía, no todo el mundo. y Bueno, ahora, cuando mi ajá, tía venía de Puerto Rico, pero no, y era ay, de Puerto Rico, no era de la capital, yo ahí cambié algo, pero nunca pude ver la foto, de verdad. mira, tú no sabes también, Tony, que nosotros no nos celebraban cumpleaños. Y los No, no, cumpleaños, no, no, eso es ahora. no, eso Pero no se yo, veía. eso no Se se veía. veía. Yo recuerdo que el cumpleaños venía una paletera. Entonces tú te recuerdas que tú no eres de mi edad, tú eres mucho más joven que yo. Ya yo tengo Pero, 70, pero setenta yo y vi dos. paletera. Tú viste Yo, paletera que iban con su paletera amarrada a su cintura. Entonces pasaba el paletero y le compraban paleta, menta, chicle, y ese era el cumpleaños y ya sí, se sí, hacía no, es una así. fiesta. No, yo al ser de un campo un poquito más retirado, no, allá tampoco eso no se vio nunca, por eso yo sí soy así. Yo Y la recuerdo familia esa de mi foto también, esa foto que mi mamá nos llevó a ese estudio para hacernos esas fotos a mí, a otro hermano y yo. Mi hermano la conserva. Yo voy a buscarla también para recordarme de cuando yo era niña. No, no, Pero, pero ¿por qué eso no es debimos maravilloso. tirarnos más fotos? Como dice Bad Bunny es, ¿por qué no me tiré más fotos? Yo creo que el Sí, hecho de las fotos es es que era, importante porque cómo cambiamos día a día, va cambiando nuestra piel, es que era, va era cambiando. difícil. No es lo mismo de ahora, porque si tú te fijas, ahora se revela ahí mismo. Antes había que comprar rollo, ir a revelarla después. Un rollo de 24 fácilmente se dañaban 10. Y era así, no es como ahora que tú la tiras digital y ahí mismo está en tu celular. Exacto. Eso era Pues vamos a un... leer un poquito de lo que dice el arquitecto Ismael Díaz Melo, ese escritor, gestor cultural, miembro del Festival Literario Sur.
Dice él que en las penas del porvenir viven personas al margen del centro, en la periferia social y económica, pero con una riqueza que no se mide en dinero. Babilonia, Marieta, Sariota, mujeres memorables que atraviesan la rutina y la pobreza con fuerza, ternura y dignidad. Sus pasos, sus gestos, sus palabras llenan el pueblo de humanidad y lo hacen latir incluso cuando la vida parece detenida. Rodríguez Labur logra, con escasos trazos, crear un extenso repertorio de personajes entrañables, supervivientes en un submundo de incesantes agobios. Verano Largo es memoria de una comunidad y metáfora de otras, alegoría de muchos pueblos del sur dominicano. Allí se entrecruzan la pobreza y la dignidad, la violencia y la ternura, la historia íntima y colectiva. Yo creo que mejor dicho de ahí no se puede decir. Bueno, Ismael hizo, yo no sé cómo pagarle a Ismael, porque hizo un trabajo, no porque habló bien de mí, sino porque cómo lo dijo, cómo dice las cosas y lo que me ayudó fuera de escenario, vamos a decir, porque era una comunicación constante y una sugerencias constantes. Bueno, como te dije, yo tenía muchos cuentos ahí que no tenían nada que ver con Verano Largo. Y él fue que me dijo, no, Tony, vamos a hacerlo solamente, vamos a seguir esa temática de Verano Largo. Y entonces ahí saqué unos cuantos cuentos que después lo veremos en otras producciones, en otros Bueno, libros. sí, ya, sí, muy lindo, muy lindo. Eh, yo quiero leer Razón del Corazón, Tony, ¿puedo? Ah, no, ese es fenomenal. Sí, vamos a leerlo, no importa, la gente lo va a leer después, lo va a querer comprar el libro, lo va a No va querer que adquirir. las travesuras de los muchachos del barrio iban desde molestar a los enfermos mentales hasta hacerles maldad a los perros viralatas, que eran casi todos los del pueblo. Los dos o tres canes con pedigrí de verano largo solamente los conocíamos por sus gruesos ladridos. Ni a cagar les permitían salir. No sabían a qué olían los miaos de una hembra en calor, pobrecitos. Vamos a dejarlo ahí, porque yo tengo dos perritos que son muy libres. Tengo dos perritos que son muy libres. Mis perritos se ríen de todos los perritos que lo tienen prisionero, Ah, porque yo no, yo lo saco y me dice una vecina, no, porque los perros tuyos andan sueltos. Pero es que, ¿por qué voy a amarrar a esos pobres perritos? Ellos lo que hacen es ladrar. sí, están bien. Sí, yo tenía uno también suelto, se llamaba Sadán. Se me murió de viejo, lo quería tanto. También lo tenía suelto. Tony, muchísimas gracias por aceptar a esta Estamos siempre motivo. para ti. A mí me ha encantado muchísimo compartir. Lamento que ahora no pude subir la cámara para no perder más tiempo, porque fue con el inconveniente que tuve aquí con el router. Pero maravilloso, muy agradecido. Y no sabía que esto era tan fácil para mí, tan bueno poder expresar o presentar mi libro, compartir con tu público y decirle que estamos aquí, que tú le das un número para allá para que llevamos el libro donde nos digan, Ah, solamente pues para, mira, te más invito a interesante que traerlo lo por lean. aquí, por mi Sí, sí, barrio. Vamos a ver si hago una presentación contigo aquí en mi barrio donde yo vivo y vamos a seguir, vamos a no, promoverte porque vamos. tú eres un espejo de la realidad dominicana, de esa cultura dominicana del pueblo, esa cultura llana, en ese lenguaje sencillo, llano, comprensible para todos, para No cuenta, tú disfrutarlo, solamente porque me avisas con tiempo y yo entro en cualquier cosa con tal de llevar mi libro, no es sacando esto de dinero, para llevar que la gente lea y vea y me conozca. Esa eh, es la eh, primero, lo más cómo va a interesante. ser, tú lo vas a poner en circulación pronto, no, no se encuentra todavía, ¿no? No, solamente lo estoy distribuyendo yo hasta ahora, pero Ok, siempre por alguna vía cae a Cuesta, la librería está de bien. Neiva, Tú me pero dejas más saber, Cuesta, puedes sí. contar conmigo para ver si yo te puedo colocar algunos 10 o 15 o 20 libros, llevarlos a distintas partes. Sí, Ah, no, señor. no, gracias, Puedes muchas. contar conmigo, No, puedes no, contar conmigo. eso lo necesitaba, no te voy a decir, lo necesito con una persona que me colabore con eso, o las que me colaboren, porque a veces se hace un poco difícil. Siempre me piden Claro, RNC, que tengo que tener los documentos de impuestos y esto, y yo sí, no, muchísimos trámites, muchísimas cosas. Vende tus muchísimos libros trámites. tú, Sí, gánate, saca el dinero tú y así como hace Mato Moquete.
Bueno, pues Estamos en eso. muchísimas gracias, Tony No, no, Rodríguez Lamour. gracias a ti, de verdad que me has dado una gran oportunidad que te la agradeceré siempre. Bueno, un abrazo, un Sí, abrazo. igual. Bye. Bye, bye.